Con lo cual, cuando la gente dice que hace periodismo independiente, yo no puedo menos que sonreír ante el asunto, ¿no? Es más, creo que había que desechar, en España al menos, el concepto del periodismo independiente. Hay un ejemplo tradicional en el mundo de la prensa que es el diario Le Monde, que, que quiso mantenerse como empresa editora de un diario y no entrar en el mundo de la televisión, de la radio, etcétera, ¿no? Es una decisión interesante desde el punto de vista periodístico para no entrar, digamos, en estos sorteos, concesiones, licencias, etcétera. En el ejercicio de esta independencia llevan su penitencia porque es una empresa que ha tenido múltiples dificultades económicas en los últimos años, que los tiene en estos momentos. A mí me parece un grandísimo periódico y que ahora pues ya el diario El País es propietario de un alto porcentaje de las acciones de Le Monde. Le sirve de poco porque Le Monde es un periódico un poco asambleario, que tiene un comité y una asamblea de redactores muy poderosa, que no se puede nombrar el director. De hecho, las dos últimas, dos de tres propuestas para director de Le Monde por parte de la empresa fueron desechadas por la asamblea de redactores y no pudieron ser nombrados directores de Le Monde. Pero bueno, vuelvo al tema de España. Yo les quiero plantear este panorama que refleja una situación de dependencia de los poderes públicos de los medios de comunicación, en el campo de la radio y la televisión todavía mucho más, con este criterio del servicio público que les sirvió, porque claro, a veces nos olvidamos de escándalos que se han vivido hace bien poco, ¿no? A retirar las licencias de emisión a la COPE en Cataluña al señor Puyol, porque no le gustaban las cosas que se decían allí, ¿no? Utilizando el criterio de que era un servicio público tutelado por la Generalitat de Cataluña, y entonces quitaron las licencias. Luego hubo una serie de reclamaciones, pero colocó a la empresa COPE, no creo que tanto a la conferencia episcopal, en una situación de dificultad enorme en aquellos momentos. Eso pueden hacer los poderes públicos y de hecho lo hacen. Por otra parte, yo no sé por qué, no sé si esto es el efecto, pero una de las consecuencias tremendas es yo les doy mis opiniones. Todo el mundo tiene opiniones sobre esto y luego espero que ustedes me digan lo que les parezca, ¿no? Es decir, que no les cuento las cosas como son, sino como yo las veo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquella frase irónica de Pedro J. Ramírez, tú eres un ingenuo y te crees que todavía hay diferencia entre el periodismo y la política, parece que con el tiempo no puedo menos que darle la razón. Un número creciente de periodistas se cree en la situación no ya de opinar sobre lo que hacen los políticos, sino en los que marquen la línea que deben señalar los políticos, con la amenaza de que si no vas por la línea que yo te marco, verás la cantidad de golpes que te voy a dar al cabo del tiempo. Uno va a tertulias radiofónicas o televisivas como a las que voy ahora y se da cuenta de que ya no es que se juegue el papel, sino que quieren que juegues ese papel, que te contratan para defender a unos al Partido Socialista y otros al Partido Popular. Y si a veces tú discrepas de una cosa del partido que te toca defender, pues se enfada todo el mundo, los tuyos, los adversarios, los organizadores del programa. Dice, bueno, usted ha venido aquí a defender esta posición. Y digo, oiga, pues a mí no me llama el señor Rajoy por las mañanas para decirme lo que tengo que opinar. Y entonces digo aquí lo que se me ocurre, aunque esté equivocado, ¿no? Esto es una cosa tremenda, ¿eh? Yo voy, por ejemplo, una vez al mes, así, al programa 59 segundos y observo con pasmo que en el debate entre periodistas se dice, no, porque vosotros los del PP, y entonces uno piensa, dice, ahora este le va a decir, oiga, que yo no soy del PP, y dice, oye, pues peor vosotros los del PSOE, ¿no? Y digo, Dios mío, mi vida, si aquí ya todo el mundo quiere y se acaba obligado a jugar un determinado papel. Y eso yo creo que ha acrecentado también la propia crispación en los medios, que yo creo que sobre todo en estos últimos 4 años ha sido mucho mayor que la crispación política y desde luego muchísimo mayor que la crispación social, ¿no? Se ha pensado quizá que elevar el tono, gritar un poco, mezclar entre el insulto y la picardía servía para conseguir unas cotas de audiencia, ¿no? Y yo creo que mucho medio de comunicación y mucho periodista nos hemos entregado a eso sin respetar lo elemental del trabajo del periodista. Cuando digo lo elemental del trabajo del periodista, no hablo de la objetividad. Hay un grupo de universitarios en la Universidad de Valladolid que me invitaron a una conferencia inaugural de una asociación que habían organizado que se llama Asociación en Defensa de la Objetividad Informativa.
yo no pude menos que llegar allí a la inauguración y decir que la objetividad informativa no existe. Pero no existe no porque sea malo o bueno que exista, es decir, que es imposible que exista. Uno ve las cosas de una determinada manera y por muy neutral que quiera ser al escribir, pues se nota la influencia de sus ideas, de su tradición, de su modo de ver el mundo. Hasta la disposición de los temas en un informativo, en una página de un periódico, es un criterio absolutamente subjetivo y en muchas ocasiones, y no exactamente ideológico, sí del proyecto intelectual de un grupo de comunicación o de un medio de comunicación que evidentemente no son solo empresas comerciales, aunque a veces lo parezca, sino que son necesariamente proyectos intelectuales que están detrás de ello. Yo cuando estaba, que ha sido, insisto en ello porque ha sido el sitio en el que más tiempo he durado de todos esos, en el diario El Mundo, a primera hora de la mañana, como en casi todos los periódicos, hay una reunión en la que se ven las previsiones del día y se analiza el periódico del día anterior, comparado además con la competencia y viendo en qué se ha hecho bien las cosas o qué se ha fallado, ¿no? Y nosotros nos sentíamos orgullosos, yo lo recuerdo, de constatar que la mayor parte de los días los temas de la portada, los temas que aparecían en la portada, eran los mismos temas que El País. Nuestro referente de competencia en el mundo era evidentemente siempre el País. Y eso nos daba la sensación de que si los dos grandes periódicos españoles habían coincidido en cuáles eran los grandes temas del día, pues no habíamos estado equivocados. Ahora bien, los enfoques no tenían nada que ver, los temas eran los mismos, pero los puntos de vista de los que se veía, no ya en las páginas de opinión, sino en el propio enfoque y planteamientos de las noticias, en la mayoría de las ocasiones tenían poco que ver. Pero esa es la libertad y la diversidad y la discrepancia entre los distintos medios de comunicación.